Hicimos varios cambios. Pusimos la consola Behringer Wing en la sala y dejamos la Behringer Producer para el streaming, ¿verdad? Y así, de esa manera, la mezcla del streaming quedó totalmente independiente de la sala, salvo las ganancias, ¿no? Después ellos allá cambiaron su sistema de sonido conforme a las sugerencias que les dejamos, ¿ya? Mejoró mucho el sonido en el lugar, y empezamos a trabajar en conjunto con los músicos para hacer un trabajo en equipo y lograr entre todos el mejor sonido que pudiéramos tanto para la sala como para el streaming. Así que aquí, con mucho cariño, les comparto lo que hemos ido logrando, y confiamos en Dios que vamos a seguir avanzando con esto. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así Jesús, una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a ver temas que sí son súper importantes. Yo tengo la misión en estas 18 clases de pasarles toda la información técnica, de micrófonos, cajas directas, entradas a la consola, todas las etapas en una consola, cuando salimos de la consola, que es precisamente donde nos vamos a empezar a meter, pero a partir de mañana. Es decir, vamos a pasar por los distintos sistemas de amplificación, ¿ya? Porque hay bocinas activas, pero hay bocinas pasivas con amplificador, hay bocinas pasivas que tienen varias vías. Entonces, antes del amplificador viene un procesador que se le puede llamar DSP o crossover, y vamos a ver cómo transicionó de crossover a DSP, qué es lo que es un crossover, ¿ya? Para que tengamos una comprensión global. Yo sé que ahora la gran mayoría estamos optando por las bocinas activas, lo que me parece muy bien, me gusta. No tengo ningún problema con las bocinas activas. Entonces, no es que sean mejores o peores, son muy buenas, andan muy bien. ¿Ya? Hubo un temor un tiempo de que fallaban y que se hicieron mala fama, y pues no, yo creo que no. Entonces, vamos a ir viendo todo eso. Y si no tenemos bocinas activas y tenemos bocinas pasivas, pues ¿cuántas bocinas le puedo poner a mi amplificador? ¿Cómo las tengo que conectar cuando son varias, etcétera? Todo eso lo tenemos que ver. Pero antes de eso, nos tenemos que meter en un tema que es tremendamente importante, y no es menor, ¿ya? Bueno, el tema que quiero empezar viendo hoy va dedicado a la corriente. Hay muchas situaciones que se dan con respecto al tema de la corriente. Yo he visto iglesias que han crecido y han tenido el problema complicado de que a la medida que van creciendo el tema de la corriente se les va complicando. También estaban iglesias donde uno enciende el sistema de sonido y ya tiene ruido. Entonces, quiero que analicemos todos estos detalles y vamos a ver algunos consejos que nos va a permitir dos cosas. Primero,
que no tengamos ruido. Y segundo, que no tengamos problema con el tema eléctrico. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos detalles. Ahí tenemos las conexiones típicas que vemos en todos los lugares. Y quiero que empecemos a hacer un análisis, porque hay un momento donde nuestro equipo de sonido cruza la línea de lo que es de uso casero y la cruza hacia el ámbito del uso profesional. Entonces, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Este enchufe que está ahí, que es de pared, o toma, o como ustedes le digan, si se dan cuenta tiene un problema. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? La falta de tierra. Correcto, correcto, muy buena respuesta. Sería lo primero que yo diría, no, tenemos que asegurarnos de que el sistema de corriente tenga tierra. Y probablemente el cableado que hay en la pared lo tenga, pero en este caso el enchufe no lo tiene. Y es súper importante que para los equipos de sonido todo tenga tierra. Es importante primero porque vamos a prevenir algún accidente de que se pase corriente a chasis de alguno de los equipos. A veces nos pasa que se apoya la consola en algún tornillo y ¡ay, te da la corriente! Es un problema de tierra, ¿ya? Entonces, sí es súper necesario que siempre contemos con enchufes que tengan tierra. Hay que cerciorarse, hay que hablar con los eléctricos que nos ayuden ahí en el lugar a revisar que todo tenga tierra. Y si no tiene tierra, tengo que hacer la instalación de esa tierra. Eso en el enchufe de la pared. En el enchufe que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, tampoco nos sirve, porque ese enchufe tampoco tiene tierra. La regleta o power strip que vemos al lado derecho de la pantalla sí nos sirve, pero como somos latinos vivos nosotros y todos lo solucionamos muy bien, somos muy ingeniosos, pues vamos a darnos cuenta de que el enchufe de esa regleta sí tiene tierra y cuando lo queremos meter en este enchufe en la pared no nos va a entrar. Entonces nosotros somos vivos y agarramos una tenaza y le cortamos, le sacamos el enchufe a tierra y lo enchufamos ahí y funciona perfectamente. ¿Ya? Entonces pensamos que la hicimos de oro, pero lo que acabamos de hacer es arruinar la pobre regleta porque la dejamos sin tierra. Y para audio, video e iluminación tenemos que tener tierra. Primero, por una medida de seguridad, y segundo, porque es la única manera de no tener ruido. Es la única manera. ¿Ya? No hay otra forma. Muchas de las veces que yo he llegado a hacer asesorías a iglesias y a arreglar iglesias y todo el tema, esa ha sido una de las batallas que tengo que dar. Tengo que cerciorarme que todo esté con tierra. Y cuando está todo con tierra, todos los problemas de ruido que habían desaparecen. Entonces, es un tema para sí ponerle mucho ojo. Pero con respecto a la electricidad, hay más todavía. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay un enchufe ahí cerca donde vamos a poner la consola. Entonces, como el enchufe tiene dos tomas y queremos enchufar más cosas, ahí vamos a poner la regleta. Entonces, como tenemos la regleta, vamos a poner la consola, vamos a poner la computadora, vamos a poner el cargador del celular, vamos a poner otra computadora con que manejan la multimedia, van a poner otra computadora que es con la que manejan el streaming, y van a poner una cámara, y empezamos a agregarle cosas a la regleta, y se empieza a ver más o menos así. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Cuántas cosas le puedo poner a la regleta? A ver, ¿quién me podría decir qué piensa al respecto? En teoría, los tomas que trae, no ampliarlos. En teoría. Eso sería en cuanto a la cantidad de enchufes que trae, ¿no es cierto? Pero en la parte eléctrica, ¿cuál será la forma de ver eso? Uno. Entonces sí era necesaria esta clase, ¿no es cierto? Bueno, vamos a salir todos expertos en cuántas cosas, y vamos a llegar a la iglesia ahora, hay que cambiar aquí, hay que cambiar acá, ojalá.
Ese sería mi meta, ¿ya? Primero, tenemos que aprender a diferenciar el amperaje y el voltaje. Son dos cosas súper diferentes, ¿ya? Porque a veces yo he llegado a lugares y digo, no, pero no podemos enchufar todas esas cosas en esa regleta. No, pero si es una regleta Furman, la compré en Guitar Center, me dicen. Como que eso le diera más capacidad. Entonces, no. Pero si es de 110, sí, de 110, 120, puede ser de 220, 240, ¿ya? Pero eso es el voltaje. Lo que tenemos que ver para ver cuántas cosas le puedo enchufar es el amperaje. Así que lean lo que está en pantalla porque necesito que lo comentemos y lo entendamos. Bueno, el voltaje va a depender del país donde estemos. Si ustedes están en Estados Unidos, o en, qué sé yo, Colombia, Ecuador, o dependiendo del país donde estén, es el voltaje. Entonces, primero tenemos que fijarnos si el país donde estamos es 110 o es 220. ¿Tiene más capacidad 110 o 220? No, la capacidad es otra cosa. Es otro tema. ¿Ya? En este planeta tenemos lamentablemente división en varias cosas todavía. ¿Ya? Algunos países del lado de Estados Unidos son 110, del lado de Europa son 220. Pero en Latinoamérica, como hay países con más influencia europea que americana, pues algunos países en Latinoamérica son 220 y otros son 110. Así como en algunos se usa centímetros y en otros pulgadas, kilómetros y millas, etc. ¿Ya? Hasta las unidades de peso. Acá en El Salvador yo me confundo porque voy al supermercado y me venden en onzas, en libras, y en Chile yo estaba acostumbrado a gramos y kilogramos. Entonces, pues sí es complejo. Voy a comprar tela a una tienda acá y me la venden por yarda. Voy a comprar un terreno y me lo venden por varas. O sea, de alguna manera tenemos un desorden de unidades de medida y no nos logramos poner de acuerdo. ¿Ya? Y así como cuando yo voy a Estados Unidos y veo que la temperatura es 90 y algo, pero en Fahrenheit, y yo estoy totalmente acostumbrado a Celsius, ¿ya? Donde yo vengo de Chile es en grados Celsius, tengo que inmediatamente sacar el teléfono y ver la conversión. Entonces nos confunde. En este caso, hay países con 220, hay países con 110 y el amperaje se comporta diferente. Pero nos vamos a concentrar en 110, que es la gran mayoría de América, y quiero que entendamos lo siguiente. Si yo tengo una regleta, un power strip, enchufado a la corriente de 110, por cada uno de esos enchufes que trae, si trae 5, 6 o 4 enchufes, va a haber 110 volts. Pero la cantidad de cosas que yo le puedo conectar va a depender del amperaje, no del voltaje. ¿Verdad? Del voltaje significa que cualquier cosa que yo tenga de 110 puedo enchufar ahí. El cargador del teléfono, el cargador de la computadora, el enchufe de la consola, todas esas cosas las puedo ir enchufando ahí. Pero ¿cuántas puedo poner y de qué tipo? ¿Ya? Porque ese que estaba con todos esos triples y cosas ahí conectados, pues sí se empieza a poner cada vez más inseguro, ¿no? Pero tenemos que ver el tema de los consumos. ¿Por qué? Porque cuando en una conexión yo pongo máquinas que tienen mucho consumo y por alguna razón mi consumo excede lo que ese regleta o power strip con su cable y su enchufe aguantan, yo puedo hacer que este cable se caliente y si es mucho lo que estoy abusando de esto,
yo puedo provocar un incendio. ¿Ya? También corro el riesgo de que en un momento de emoción y que la música sonó muy fuerte porque llegó fuerte, ¡pac!, se me cortan los breakers y se cortó el sonido. Entonces son dos cosas que pueden pasar. Puedo hacer que se corte la luz y me quedo sin sonido por un rato, y puedo hacer que se incendie el lugar. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo podemos prevenir esas dos situaciones. Primero, aquí vemos el voltaje que se utiliza en los distintos países para que ustedes tengan como una visión, y puse nada más que América, no me fui ni a Europa, ni a Asia, ni a Rusia, ni a nada. ¿Ya? Si vemos, las Bahamas 120, Groenlandia 220, México 125, o sea, querían ser 5 bonds diferentes ellos, ¿no? Antillas Holandesas 220, Barbados 115, Costa Rica 120, Cuba 120, El Salvador 115, etcétera. Y así seguimos avanzando y nos damos cuenta, por ejemplo, que llegamos a Isla Guadalupe 220, Martinica, Isla también 220, y después nos vamos a Argentina 220, Bolivia 110 y 220, dependiendo en qué zona de Bolivia estás. En Brasil pasa lo mismo, en Chile es 220, en Colombia es 110 y 220, dependiendo de la zona donde estás. Ecuador 120, etcétera. Paraguay 220, Perú también tiene zonas de 110 y zonas de 220, lo que es re complejo, porque si yo voy en Chile y compro algo en una tienda, me compro una licuadora, me compro un microondas, va a ser 220, ¿ya? Y en estos países, yo, por ejemplo, si estoy en una ciudad, por ejemplo en Perú, si estoy en una ciudad en que manejan 110, no puedo ir a otra ciudad donde puedan vender el microondas más barato porque va a ser 220, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho ojo. Yo he visto gente re complicada en Chile que llegan a eventos y buscan un enchufe y enchufan sus cosas y era todo 110, ¡prá!, se quema todo de una, ¿verdad? Es diferente cuando yo llego con algo chileno a Estados Unidos, lo enchufa a 110, no se quema, solo que no funciona, ¿verdad? Porque está con la mitad del voltaje, ¿verdad? Entonces el voltaje es un parámetro al cual le tenemos que poner ojo, pero para saber cuántas cosas puedo conectar en una regleta, o para saber si puedo conectar algo en un cierto enchufe, tengo que saber su consumo. Por ejemplo, la lavadora y la secadora, especialmente la secadora, si es eléctrica, tiene un consumo bien alto. Si se dan cuenta, el enchufe es grandote y el cable es grueso. Eso guarda mucha relación con el consumo. El microondas también tiene un consumo relativamente alto. La era tiene un consumo relativamente, el calentador de agua, pero si pongo para en la cocina el foco LED, eso tiene un consumo bajísimo, ¿ya? Entonces, tienen chance en el voltaje que les corresponde al país donde están, pero en respecto al consumo tenemos que ver el consumo, y lo vamos a ver de la siguiente manera, porque en la mayoría de las máquinas viene expresado en watts el consumo. Sin embargo, tenemos que traducir eso a amperios, porque vamos a darnos cuenta de que todos los enchufes donde vamos a conectar trabajan en amperios, ¿ok? Por ejemplo, acá estoy frente a la consola que tengo yo acá, por el momento. Si se dan cuenta, esta es auto voltaje, trabaja de 100 a 240 volts, o sea, la puedo usar aquí o en Chile y no hay ningún problema. Solo el enchufo y solita se regula. 50 o 60 Hz, porque también cada país tiene su frecuencia. La corriente del enchufe es alterna, lo que implica que tiene una frecuencia. Y en este caso, esta consola tiene un consumo de 130 watts. Ahora, para saber cuántas de estas consolas puedo enchufar en esta regleta, yo tendría que traducir esos watts a amperios.
¿Y cómo se hace eso? Los 130 watts los voy a dividir por el voltaje. 130 dividido por 120 me da 1.08 amperios. De esa manera, yo ya me entero cuánto es el consumo de esta consola. ¿Ok? Sabiendo eso, que esta consola consume 1.08, que es muy poquito, ¿ya? Me voy a lo siguiente. Las regletas normales que compro en el supermercado o en la ferretería son de 15 amperios. Eso significa que yo podría poner casi 14 consolas de estas conectadas a esta regleta y no se me quema, aunque siempre es recomendable dejar por lo menos un 20 o un 30% de tolerancia, o sea, de esos 15 amperios, por lo menos tratar de usar unos 11, 12, lo más. ¿Ya? Yo podría entonces poner 10 consolas de estas y estaría usando 10.08 amperios. ¿Ya? Hasta 11 consolas de estas podría conectar en esta regleta, es bastante. Pero la consola es un mal referente porque tiene un consumo muy bajito. Muy bajito. Aquí está la Furman que me dijo el otro día una persona en una iglesia que fui a asesorar allá en Estados Unidos, mientras estuve en mi tiempo de varado, y me dice, no, pero esta es una Furman, la compré en Guitar Center. ¿Ya? Claro, o sea, entre la regleta de 4 o 5 dólares que compra uno en el super y esta de 39 dólares, que es Furman, que es protegida y que básicamente es lo mismo, pero en mejor calidad. Además, esta es bien pesada porque es metálica, entonces al ser pesada uno siente que wow. No sé si es psicológico esto, pero sentimos que wow. ¿De cuánto es el máximo de corriente que puedo sacar de esta regleta? Ahí dice 15 amperios. ¿Alcanzan a leer esa característica? Sí, se ve. Se ve, ¿no es cierto? Entonces, ese es un parámetro que siempre tenemos que mirar. Casi el 100% de las regletas que uno consigue, ya sea en Guitar Center, en una tienda de audio, en, qué sé yo, en una supermercado, en una ferretería, en un Dollar Tree, Dollar City o lo que sea, o Dollarama o como sea que se llame en cada país, aunque es la misma tienda, donde las hay hasta de 3 dólares, ¿no es cierto? La gran mayoría dicen 15 amperios, porque es como un estándar, ¿ya? Están hechas para la casa, están hechas para consumos hogareños, ¿ya? Que nosotros las utilicemos, sí está bien, porque si en la zona de la consola tengo nada más que una consola digital que no tiene amplificación, ¿ya? Y computadoras y todo, claro, sería súper bueno que yo viera cuánto es el consumo en watts de cada una de las cosas que tengo, tradujera eso a amperios, haciendo esa fórmula tan simple que vieron, que es watts dividido por voltaje me da los amperios. O sea, tremendamente fácil. Y de esa manera, pues yo tener claridad de, ok, aquí donde tengo la consola, con todo lo que tengo enchufado, estoy consumiendo tanto. Y ahí vas a saber si estás en el enchufe correcto, si no te pasaste de largo con la regleta, ¿ya? Tomando en cuenta un factor que en audio poca gente entiende que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, yo estoy asesorando una iglesia acá en El Salvador que renovó todo su sistema de sonido, hizo unas remodelaciones, es relativamente grande, el lugar es como para unas 7.000 personas, ¿ya? Pusimos un sistema de line array y todo el rollo, como una primera etapa, igual falta una segunda como para rellenar un poquito más, pero está con una cobertura muy buena en este momento. Y pues nos encontramos que al cambiar y poner un sistema más serio, el consumo eléctrico creció y
la instalación eléctrica que hay en el lugar ya no era suficiente, había que hacer una nueva instalación eléctrica, y una instalación eléctrica de esa magnitud, estamos hablando de varios miles, ¿ya? Entonces se encuentran con wow, un gasto súper grande, y ellos pensaban que era llegar y enchufarlo a los tomas de la pared. Bien, entonces vamos a ir haciendo el análisis de todo este tema. Acá tengo un Furman que es de rack. Estos sí son bonitos porque trae las lucecitas donde se ilumina el rack y todo el rollo. Trae un enchufe por delante que es muy práctico para el teléfono. Y atrás normalmente trae 8 outlets. Entonces trae el on-off más el medidor de voltaje. O sea, tú estás viendo qué voltaje tienes y todo el rollo. Pero si se dan cuenta, este también es de 15 amperios. Ya, no porque sea de rack, no porque sea Furman, no porque lo compré en una casa especializada de audio. Y hay gente que me discute, no, pero si es 110, le puede conectar lo que quiera. No, tengo que buscar de no pasarme entre los 10 y los 12 amperios para no llegar al límite, porque en el límite puedo tener un problema. Y acá está el detalle que yo quiero que ustedes tengan claro. Los equipos de audio tienen un consumo mínimo que es solo porque están encendidos. Ese consumo es muy bajo. Pero después tienen un consumo fluctuante que va directamente relacionado al volumen que estamos sonando. Entonces puedo que esté en una actividad de repente en una emoción y el sonido se va pero a las nubes, ¡punk! Y se corta. En ese momento se corta. Porque llegó un peak donde el consumo subió y los breakers se cayeron. ¿Ya? ¿Por qué se caen los breakers? Porque cuando hay un consumo mayor al que esa red de electricidad está diseñado para dar, ese breaker se calienta y al llegar a una temperatura se corta. ¿Ya? Lo que está previniendo precisamente es que haya un incendio, que haya un cortocircuito, etc. ¿Ya? Para eso son los breakers. ¿Ya? Entonces, el consumo es el tema crucial. Primera situación que quiero dejarles bien claro, que lo he visto como un error dramático en muchos lugares, es tierra. Tiene que haber tierra. Aquí no hay para donde, tiene que haber tierra. Yo no puedo agarrar un micrófono de cable y pegármelo a la boca y que me dé corriente en los labios. Ese es problema de tierra. Nada más que un problema eléctrico. El equipo no tiene nada que ver ahí. Lo que falló fue la corriente. Qué feo es, levantas el canal del piano o levantas el canal del bajo y no hay quien saque ese ruido. Hacemos todos los resguardos, el ground lift de la caja directa, cambiamos cable y todo, sigue el ruido. ¿Cuál es el problema? Tierra. ¿Ya? Entonces, primero, tierra. Segundo, respetar los voltajes. Y tercero, necesitamos centrarnos y hacer un cálculo de cuál es nuestro consumo en cada punto. ¿Ya? Ahí sí tenemos que ser serios, porque si no hacemos ese cálculo de manera correcta, se puede cortar el equipo en el momento menos indicado, ya que es cuando llegue un pic de consumo, o podemos generar un incendio. ¿Ya? Las dos situaciones yo he sido ya testigo. Yo he visto cables agarrando fuego y yo he visto equipos cortándose en el momento de más emoción, que es donde llegó al pic más fuerte, donde el equipo generó la mayor potencia y por ende el mayor consumo, y al generar este mayor consumo se calentaron los breakers y para abajo. Van y me los dan, vuelve otra emoción, ¡pah!, de nuevo para abajo. ¿Ya? Entonces esos son temas que tenemos que saber evitar. Seguimos. Acá tenemos bocinas activas QSC, de las que me gustan, ¿ya? Y si nos damos cuenta, a 100 volts, a 100 volts de corriente alterna, el consumo es 2.1 amperes. A 120 es 1.9 amperes. Y a 240 es 1.1 amperes. O sea, consumen la mitad en otros países, pero ni modo, nosotros acá tenemos 110, 120, pues nos toca pensar entre los 2.1 y el 1.9. ¿Ya? También aquí agarré esta parte donde dice el consumo en standby, es decir,
el consumo cuando el parlante no está sonando, sino que solo está encendido, y es 0.2 amperes, ¿ya? Entonces eso puede llegar a 2.1 o puede llegar a 1.9 si estamos a 120 cuando le doy, ¿ya? En este mismo manual de QSC dice que ese consumo que ellos tienen anotado ahí es con un clipeo eventual. ¿Qué significa? Cuando le doy un volumen tal que eventualmente se enciende la lucecita clip en la bocinita, que es una lucecita roja que trae por detrás, ¿ya? Con clip eventual el consumo es ese. Si yo le doy más todavía, el consumo va a subir, ¿ya? Y si yo estoy con un volumen mucho más bajo como música ambiental, el consumo es mucho más bajo que eso, ¿ya? Ahora, si yo veo que tengo 120 volts que me está marcando mi sistema y que mis bocinas consumen 1.9 amperes, yo con eso sé que son casi 2 amperes y podría usar un máximo entre 5 a 6 bocinas en una regleta, ¿ok? Ahora, estas bocinas son de un alto rendimiento porque traen un amplificador digital que tiene un rendimiento muy alto, son de 2000 watts cada una, pero consumen mucho menos por ser un amplificador digital. Es una tecnología nueva de una bocina pequeña y sencilla de un uso profesional pequeño. Cuando nos vamos a las cosas más grandes, con consumos más grandes, vamos a llegar a cosas más complicadas. Por ejemplo, en todas las iglesias también enchufados los mismos enchufes por ahí, tienen por lo menos uno o más pares LED. En este caso, este par LED es de 18 por 18, perdón. Quiere decir que tiene 18 LEDs en pantallita, ¿eh? Y cada LED de esos consume 18 watts. Entonces 18 por 18 W significa que son 18 LEDs que consumen 18 watts. Eso me da 324 watts de consumo de este reflector, ¿ya? Y cuando lo... Espérenme que voy a sacar la herramienta esta, que es la que me molesta siempre. Cuando lo vemos, eso me da 2.7 amperes, o sea, son casi 3 amperes. Es decir, yo podría poner un máximo de 4 de estas luces en una regleta de 15 amperes. Máximo 4. Aunque la regleta tenga 5 o 6 enchufes, no es que yo pueda llenar todos los enchufes, sino que tengo que hacer el cálculo matemático de los consumos, ¿ya? De que no se me vayan a equivocar, y espero que estén tomando nota. Es súper sencillo, pero también yo sé que es bien fácil equivocarse en esto y cometer un error que puede ser fatal. Acá les quiero mostrar cómo son los distribuidores de corriente que se usan para los grandes eventos. Se pide normalmente uno de mínimo 250 amperes para el sonido y uno mínimo de 450 amperes para las luces, porque hay más consumo en la iluminación que en el sonido. Eso ha ido variando porque mucha de la iluminación ha ido cambiando por LED, ¿ya? Aún así todavía quedan algunas lámparas que no son LED, como por ejemplo las BIMs, ¿ya? Que la BIM de sepia LED tiene menos poder que la de lámpara, ¿ya? Siguen pidiendo todavía el de 450 para la iluminación. ¿De dónde sacan esto? Por ejemplo, si yo trabajo con algún artista, este artista me va a pedir que yo le diseñe su rider, que son sus requerimientos técnicos, y en este rider va a salir, dependiendo de la audiencia, la cantidad de bocinas, y la cantidad de bocinas determina la cantidad de amplificadores, eso determina la cantidad de consumo, y de las consolas, y de los monitores, de los in-ear, de los amplificadores de guitarra y bajo. Sacamos la cuenta de todo lo eléctrico y nos damos cuenta que con 250 amperios yo estoy protegido con un margen bastante amplio que me permite cualquier pic no tener ningún problema, ¿ya? Entonces, si nos emocionamos y le damos con todo, no va a haber ningún problema. Aquí hay que entender que de estos mismos distribuidores yo ya puedo sacar directamente 110 o 220. Están los conectores Camlock, que son los que vienen de la fuente original donde estamos sacando la corriente, que normalmente son plantas eléctricas, generadores.
¿ya? Se ven 5 conectores, y ahí se ven con sus colores, porque son 3 fases más el neutro y más la Tierra. La Tierra va conectada con barras Cooper, que son como un palo de cobre que va enterrado a una cierta distancia en la Tierra, se moja esa zona y ahí se conecta un cable que es el que va al verde acá, y cada ciertos tramos tengo que poner otra barra Cooper y aterrizar de nuevo, tengo que tener todo aterrizado. Es más, en los eventos nos exigen incluso la estructura de aluminio donde van montadas las luces y todo el rollo, también la tengo que aterrizar, porque si la estructura agarra corriente para que eso se vaya a la Tierra, ¿ya? Pues estos son formatos profesionales. Cada uno de esos conectores twist lock son de 2 fases, cada fase es de 32 amperios, es decir, cada uno de esos twist lock, que son los redonditos que vienen abajo, los blancos, pues son, como les digo, de 32 amperios por fase. Y esos son para distribuir. ¿Cómo funciona esto? Aquí están los distribuidores master, y encima de ellos tienen los subdistribuidores. Entonces, con esos subdistribuidores yo me voy a todas las zonas donde necesito corriente. Ahora, ¿qué tipo de cable tengo que usar? Si se fijan en el cable que está en la imagen del lado izquierdo, abajo, en los conectores Camlock, es un cable grueso, parece una manguera. Ese cable grueso puede ser 0, doble 0 o incluso más grueso. Mientras más bajo es el número, el calibre del cable es más grueso. Y del grosor del cable depende la cantidad de amperios que yo puedo pasar a través de él. Entonces, puede que el enchufe donde estoy viniendo yo tenga capacidad de 32 amperios. Puede que la regleta que estoy ocupando, el distribuidor como el de arriba que estoy ocupando, tenga la capacidad también para 32 amperios. Pero tenemos que ahora cerciorarlo de que el cable tenga esa capacidad. ¿Ya? No puede ser cualquier cable. ¿Ya? Yo me acuerdo tiempo atrás, mi hija se compró una plancha para alisarse el pelo y agarró una extensión de la sencilla aquí en la casa y la puso y se le quemó, se le derritió. ¿Ya? Hasta que tuve que explicarle, pobrecita, tuve que agarrar la lección. Y partimos a la ferretería y compramos una que tenía la sección de cable que le servía para su plancha. ¿Ya? Entonces, son detallitos que no nos podemos equivocar y que, como les digo, puede generar un incendio. Ahora, en el error que cometió mi hija con su plancha de pelo, el enchufe sí daba esa capacidad y el circuito en la casa donde está conectado ese enchufe sí daba para el consumo de la plancha. Lo que no daba es la extensión. Entonces, como del enchufe hacia donde está el tablero en la casa donde están los breakers, no hubo exceso de temperatura, el breaker no se cayó. El exceso de temperatura fue después del enchufe, en la extensión que ella puso. Y esta extensión, si hubiera estado tocando una cortina, un cubrecama o una alfombra, podría haber generado un incendio. De hecho, la extensión se derritió, los cables quedaron expuestos. ¿Ya? Entonces son situaciones medio peligrosonas. Acá está el diseño eléctrico de este lugar que les estoy comentando, a la iglesia que estoy asesorando en el montaje. ¿Ya? Y con los ingenieros de la marca hicimos el cálculo y estamos poniendo estos 4 subdistribuidores que vienen del tablero principal, y si se fijan, cada distribuidor tiene 5 conductores de grado 6, ¿ya? De sección 6 en el cable. Cada uno de estos conductores son 3 fases vivas más neutro y tierra, por eso son 5. Y cada una de las líneas vivas, que serían las 3 fases, va a tener una capacidad de 60 amperes. ¿Ya? Entonces, para 60 amperes tenemos que ver qué tipo de cable vamos a poner. Esto nosotros lo hicimos diseñado
para que tuviera un 30% de tolerancia con respecto a un sistema que puede tener un pic eventual que llegue a eso. Si nosotros nos vamos más abajo y lo ponemos en el promedio del consumo del equipo, va a funcionar, pero cuando llegue el pic se va a cortar. Entonces, cada vez que se emocionen los músicos y lleguemos a un pic, ¡pac!, se me va a cortar. Y eso a la larga puede causar daño, puede recalentar un cable, podemos quemar el equipo, o sea, no podemos estar con ese riesgo. Entonces, nos tenemos que ir, como dice la norma, con una capacidad sobrepasada, ya pensando en cualquier pic que pueda tener el sistema. Acá tenemos una lista de los distintos calibres de cable y los correspondientes consumos. Por ejemplo, con un cable de calibre 14, yo puedo tener 25 amperios de consumo. Con un calibre 12 puedo tener 30. ¿Ya? Si nos vamos al 0, puedo tener 170 amperes pasando por ahí. ¿Ya? Y así está el 2.0 y el 4.0. Entonces son distintos tipos de cables con consumos tremendamente diferentes. Entonces, redondeando el tema, y para que nos vayamos como sintonizando, necesito que veamos que el lugar donde estamos trabajando tenga tierra. Necesito que se den la tarea de agarrar cada una de los enchufes y máquinas que estamos utilizando y ver dónde dice su consumo en watts. ¿Ya? Esos watts necesito que, conforme al voltaje que tengan en la ciudad donde están, lo transformen en amperes y hagan una lista de: en esta regleta tengo tantos amperes, en esta regleta tengo tantos amperes, y después vean en qué enchufes entran esas regletas. Esos enchufes de la pared van a llegar a algún tablero de distribución de corriente que tenga el lugar, y vas a ver de cuántos amperios son los breakers, y tú mismo vas a saber si estás con más o menos de lo que el breaker dice. Eso es una cosa. Ahora, si quieres ver qué sección de cable tiene entre el enchufe y el breaker, vas a tener que desarmar el enchufe o desarmar el breaker para mirar qué sección de cable tiene, y así asegurarte de que en el breaker, en el cable, en el enchufe y en tu regleta estás con los consumos correctos. ¿Ya? Ya no es cosa de... Mira, una vez me tocó un evento desesperante. Una iglesia tenía un grupo invitado y la iglesia se entusiasmó y compró bocinas. ¿Ya? Yo se las recomendé, y cuando llegué a montar las famosas bocinas para ayudarle, me encuentro que la corriente del lugar no daba ni por si acaso. Entonces, a pura regleta conectamos como 3 bocinas por lado y todo. La banda se pone a tocar y ¡pah!, se apagaba. Llegó un momento donde yo personalmente me fui a poner donde estaban las regletas y yo les presionaba los switches para que no se apagaran, con el riesgo de que algo se me incendiara. Entonces, con una mano estaba tocando los cables para ver que no pasaran a una temperatura peligrosa, pero, o sea, fue súper estresante. A lo que quiero llegar es que sí tenemos que ponerle ojo al tema de la corriente. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a otro tema? Hello, ¿estás por ahí? Sí, yo tengo una pregunta, Coque. Dígame, compadre. Bueno, ustedes acá en Chile le llamamos zapatillas a la regleta. Olvidado, compadre. Sí, pero se entiende. El tema, por ejemplo, si tengo una regleta y yo le conecto en alguna de los enchufes una extensión, no sé, X, la que sea, ¿eso está bien, está mal, o hay que tener cuidado si esa extensión, no sé, que sea de 10 metros, revisar el tema del amperaje igual? Sí, está bien, pero solo fíjate en la sección del cable. Así que no te haya pasado lo que le pasó a mi hija, que ella enchufó su plancha en un enchufe que estaba correcto, pero entre medio le puso una extensión con una sección súper finito, ¿ya? Y tú veías el cable de la plancha está grueso. Sí, no, sí sé por mi esposa. Entonces, cuando tú compráis la extensión, si vaya a la ferretería y compráis de las naranjas, de las Black and Decker, esa, dice de cuántos amperes son. ¿Ya? Y si no,
llámate a un vendedor para que te diga. Ya, ok. ¿Cachai? Porque de esa manera tú vayas a saber si el consumo que tú tienes aguanta con esa extensión. ¿Ya? Porque ponte tú que tenés menos de 15 amperes y vaya a poner la regleta menos de 15 amperes. ¿Ya? Aunque en Chile, yo me acuerdo que también hay unas regletas que no tienen switch, que es como los puros enchufes nomás. Correcto. No necesariamente van a ser de 15 amperes esas regletas, igual pregunta de cuántos amperes son. ¿Ya? Ahora la gracia en Chile es que como es 220 el consumo baja a la mitad. Entonces, sí. Tenéis más capacidad ahí, definitivamente. Pero no es malo hacer el cálculo, ¿ya? Para no pasarse. Qué genial. Es bajón cuando tú estás en una actividad y en un momento de emoción ¡pac!, se te corta la corriente, o si se te llega a recalentar un cable y tenía un accidente, sería pero fatal. Entonces, si no, aunque no pase nada, uno queda mal. Lo único que me pasó alguna vez en la iglesia, en la sede que arrendábamos, era que justo estábamos en medio del culto y una hermana iba a preparar el cafecito, que teníamos un break, y conectaban los hervidores. Ahí se caía todo. Yo acá tengo que hacer un arreglo en la cocina también, porque fíjate que tengo la cafetera puesta ahora al lado donde tengo como estas sangucheras para calentar el pancito. Sí. Y cuando enciendo sangucheras pan, que se me corta ese circuito. Entonces la cafetera y la sanguchera juntas ya se sobrepasan. Así que tengo que hacer una variación. Y en ese caso, por ejemplo, ya que la hermana conectara el hervidor, ¿no sería mejor que la hermana yo le conectara el hervidor allá con una regleta para que hiciera el corte ya, o no? ¿O afecta todo igual? Lo que tenéis que hacer ahí es ponerle una regleta o una extensión a otro circuito a ella. Ya. Normalmente en un lugar hay más de un circuito. Claro. ¿Viste? Entonces, lo que habría que hacer es, en este caso, en el caso mío, yo en la cocina tengo 2 circuitos, pero la sanguchera me queda genial en ese mueblecito. Lo que deber hacer es cambiarla de lugar y ponerla en el otro circuito, o poner una extensión, pero no quedar un cable atravesado en la cocina. ¿Viste? Claro. En tu caso, lo que te convendría es o poner la cafetera en otro lugar donde hay otro circuito, y para identificar los circuitos, lo que tú tienes que hacer es, en un día que tengas chance, ándate donde están los automáticos y tú los vas encendiendo y apagando y vas viendo dónde se encienden. Ya. Entonces yo lo que he hecho a veces ya, automático o breaker número 1, lo marco y después me voy a los enchufes y marco todos los enchufes que están en el número 1, después el número 2 y marco los que están en el número 2. Entonces en este caso lo único que tenéis que hacer es poner el hervidor de agua en otro circuito. Excelente. Ajá. Lo voy a hacer cuando termine la pandemia, sí. Está bueno, pues. Bueno, seguimos adelante entonces. Yo tengo una consulta. Pregunte. Lo que estoy teniendo problema en la iglesia es que tengo todo el sistema, ¿verdad? Supuestamente bien. Llegó alguien que supuestamente sabe de electricidad. Ok. Digo que estamos en sintonía, pero cuando se encienden las luces de otra zona, le hace el sonido. Eso es normal, fíjate. Ya, siempre que uno enciende luces, y dependiendo del tipo de focos que sean, es normal que den un chispazo, por lo menos. El problema sería que te quedara un ruido constante. A veces pasa que enciendes luces y queda zzz. Eso sería más dramático, pero el golpecito ese es normal. Por ejemplo, también hay un procedimiento para encender el equipo. ¿Ya? Yo acá enciendo la consola, y una vez que la consola encendió, enciendo los parlantes. ¿Ya? Si yo encendiera los parlantes antes, cuando enciendo la consola, ¡tac!, haría el mismo ruidito. ¿Ya? Es normal. Así que no hay drama con eso. Lo único que te tienes que fijar es que haya tierra en el lugar y que los consumos sean los correctos para cada enchufe. Y de ahí surge otro problema, que aquí, bueno, hoy que estábamos viendo ese problema, porque igual también quise poner un amplificador de los viejos, de esos monstruosos que vi. Ajá. Y no lo aguantó, se me fue el breaker, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver donde estaba supuestamente la caja central, y nos dimos cuenta que esa era una subestación
de otra subestación que esa iba a otra central. Dios mío. Y cuando fuimos a abrir la puerta del gabinete donde está la central, era una cosa así como que era el pelo del Terminator, ¿verdad? Así, ¿verdad? Una cosa, y yo le dije, no, es que esto tiene que venir un ingeniero eléctrico a ver qué sirve, qué no sirve y armar todo esto de nuevo, porque no puede seguir así. Claro, claro. El problema está en que a veces se pone peligroso todo eso, ¿ya? Y un amplificador antiguo sí son de consumo bien alto. De hecho, el mismo cable debe ser bien grueso, ¿ya? Y son de consumo bien alto. ¿Viste? Entonces, hay que tener cuidado con esos detallitos. ¿Ya? Lo bueno es que ahora están quedando alerta ustedes, ¿ya? Y la manera es que ustedes van a ir detrás de la máquina y va a decir el voltaje y el consumo en watts. Y ese consumo en watts tú lo vas a dividir por el voltaje y te va a dar el amperaje. ¿Ya? Eso es bien. El amperaje es si tú te vas al térmico, al breaker que está en esos tableros, en la perillita dice el amperaje que es el térmico. No, es verdad. Y bueno, así ya como comentario, nice to know, como dicen los gringos, desde el viernes pasado estoy que te mando un audio, porque me compré el rack del case para la XR18. Ah, qué bonito. Entonces, para que ya se mire bonita, ¿verdad? Que no ande así solo la cajita. Para que no sufra. Entonces, digo yo, quiero protegerla, y estaba en eso, y providencialmente la clase de ahora es sobre esto, mira. Excelente. Ahora, si es consola digital, mi súper recomendación es comprar un UPS de los de computadora. Una PC, o sea, en el Office Depot venden los APC, y como tu consola consume bien poquito, con uno chiquitito ya tienes. ¿Ya? Entonces, fíjate en tu consolita cuánto tiene de consumo. ¿Ya? Y en base a ese consumo, anda a Office y búscate una UPS del tamaño, porque ¿qué pasa? A veces cuando se corta la corriente viene un pic, ¿ya? Y como estas consolas son una computadora, son bien delicadas los pics, se puede quemar. Después cuando vuelve la corriente puede venir otro pic y también te la puede quemar. Entonces, si estás con el UPS, es la corriente del UPS la que está pasando la consola, y si se corta la corriente y viene un pic, lo agarra el UPS, pero no pasa a la consola, y la consola sigue funcionando un ratito, que te da la chance de guardar en memoria y todo el rollo, ¿viste? Correcto. Y de ahí tengo la otra, porque vaya, yo tengo unas son barrier amplificadas, que son las que pienso ocupar con esta, pero también tengo unas pasivas doble 15. Ok. Entonces pienso ponerle un amplificador para también ocuparla, pues no tenerlas tiradas. Correcto. Si son buenas, hay amplificadores. De hecho, mira, ya que estás ahí con electrónica y con Sound Barrier, el amplificador que está más de moda en los últimos años es el PowerSoft, ¿ya? Y la verdad es que suenan impresionantes. O sea, la tecnología de un PowerSoft es sorprendente, ¿ya? Y hay una relación comercial entre Sound Barrier y PowerSoft, en que Sound Barrier sacó una serie de amplificadores que son by PowerSoft. Es decir, tú lo destapas el amplificador y las placas de adentro son PowerSoft. Entonces, lo mismo con PowerSoft, solo que en un chasis de Sound Barrier, y cuesta la mitad del precio. Interesante, buenísimo. Así que está buen dato ese. Súper buen dato. Bueno, seguimos adelante porque nos queda más información y nos va a faltar tiempo después. Puntajes ordenados. Bienvenido al mundo de los cables. Cuando nosotros conectamos, esta cosa se nos va enredando y llega un momento donde ordenar ya es casi imposible. Entonces, cada cierto tiempo, que es como lo que yo tengo que hacer en esta semana, me he propuesto ordenar mi closet, ¿ya? Y me estresa pensar en el tema, pero tengo que hacerlo. Pues toca desarmar todo esto, rotular cada cable
y poder armar nuevamente de manera ordenada. Si hay excesos de cable, buscar la forma donde dejar esos excesos, y si puedo dimensionar los cables muchísimo mejor. Pero quiero invitarlos a que trabajen ordenados. Si en este montaje que están viendo en pantalla falla algo, ¿cómo lo podríamos detectar y cómo lo podríamos arreglar? Está casi imposible, ¿no? Entonces, es importante. No nos podemos ver así. ¿Ya? Está prohibido verse así. Es peligroso. La opción de que te falle un cable es muy alta, ¿ya? Y de poder encontrar la falla y arreglarla es muy baja. Entonces no es nada profesional. Y ustedes me van a decir, no, pero nosotros solo queremos aprender, no somos... Tienen que ser completos, ¿ya? Tienen que ser completos y dar la milla extra y hacer un esfuerzo. Comprarse estos cinchos plásticos, comprar cinta aislante negra para poder pegar los cables y hacerlos ordenaditos, comprar el duct tape que lo venden en cualquier ferretería, o si están en Estados Unidos, comprar el gaffer tape negro o los gaffer tape de colores que te permite pegar los cables en un escenario. O sea, con todos estos elementos que están aquí en la pantalla, tú puedes hacer un montaje ordenado, ¿ya? Y sí se puede. Mira, esa banda está lista para tocar. Sí se puede. Ustedes no ven mayor desorden. Quizá el único cable atravesado es el de la guitarra acústica, pero lo demás, si se fijan, los cables ordenaditos, pegaditos en el suelo. En el lado derecho de la pantalla vemos ese rack armado con los cinchos plásticos estos, ¿ya? Y abajo esos mismos racks están puestos de manera ordenada, de manera prolija. O sea, sí se puede montar ordenado. Si te sobran cables, los puedes dejar enrolladitos debajo del rack donde no se vean, ¿ya? Es decir, siempre hay una manera discreta de trabajar súper ordenado. Entonces yo los quiero animar, y ya que estábamos hablando de corriente y de cables y de todo, los quiero animar a trabajar de esta manera ordenada. Acá estoy frente a un Snake digital. Este Snake digital probablemente va a quedar detrás del escenario. Entonces yo me puedo ir con snakes análogos, que les voy a llamar ahora sub-snakes, al Snake digital. Pero si yo pongo un Snake de 32 canales, que es como el que está en pantalla, y le pongo un Snake análogo de 32 canales, llegaría una sola caja al escenario. Y me sale más fácil tener a lo mejor dos Snake de 12 y uno de 8, o dos Snake de 16, para poder distribuir a dos zonas del escenario. Pero si tengo un Snake de distintos canales llegando a este de 32, yo tengo que rotular cada conector con tape y ponerle con un Sharpie, ponerle el número que le corresponde. Y lo mismo en la caja que voy a poner en el escenario. Es decir, yo tengo el Snake, le voy a poner este sub-Snake, yo necesito estos dos elementos extra que me van a permitir marcar cada conector y marcar en la caja del sub-Snake a qué canal corresponde en el Snake principal. Porque si tú vas a conectar la batería en ese sub-Snake, ¿ya? Y la batería quedó del canal 9 para adelante, resulta que el 1 de esa cajita es el 9 en el Snake principal. Entonces, para no enredarse, le pones el tape blanco y marcas en la cajita del sub-Snake, marcas qué es lo que es cada cosa, ¿ya? Aquí estoy en eventos grandes, que me han tocado muchos en la vida. Este fue un evento grande en México, y si se fijan, doble escenario. Toda la parte de atrás de estos dos escenarios es un solo galerón hecho del mismo material del escenario y techado y todo, donde están escondidos los backlines de un montón de bandas. En este concierto tocaron más de 24 bandas, ¿ya? A mí me tocó con una de ellas, y están escondidas las sobretarimas de cada una de estas bandas de la siguiente manera. Ahí está una de las sobretarimas escondidas atrás, en la que nos tocó a nosotros. Si te fijas, al lado de la batería hay un sub-Snake que está con todos los conectores marcados con el gaffer, el verde fosforescente. ¿Lo alcanzan a ver? Sí.
Perfecto. En la sobretarima, que se alcanza a ver nada más que una puntita, que no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a otra banda, hay un micrófono puesto ahí que tiene un tape verde en el conector. Es decir, tanto en el conector del micrófono como en el XLR que entra al SubSnake está marcado en las dos puntas del cable, para que tú sepas inmediatamente de dónde viene y a dónde va. ¿Ya? Me está fallando el micrófono del canal 7. Vas y le miras el tape y sabes que ese micrófono es del canal 7. ¿Ya? Pero me está fallando del lado del Snake. Vas al Snake y sabes dónde está ese cable y dónde llega. ¿Ya? Todo marcadito. Mira, ahí está el SubSnake de la sobretarima del tecladista de la banda que a mí me tocó. Y ese tecladista usa varios teclados. Si se fijan, usa un Phantom, usa un Korg, usa varias cosas. ¿Ya? Y nosotros andamos con un set de cajas directas marcadas. Ahí está marcado el XLR, está marcado el SubSnake y yo tengo marcadas las cajas directas. No hay en dónde equivocarse. Sale el número del canal, sale el instrumento que es, el cable está rotulado igual, el SubSnake está rotulado igual. ¿Ya? No hay cómo equivocarse. ¿Viste? Entonces, tómense el tiempo. Cómprense un Sharpie. Cómprense un Sharpie. Cómprense cinta aislante blanca. Rotulen todos sus cables en las dos puntas. Rotulen su Snake. ¿Ya? Trabajemos súper coordinados, que si viene otra persona y desarma todo y arma todo, no le va a costar nada hacerlo. Si a ti mismo te toca desarmar y armar, no te va a costar nada hacerlo, está todo marcadito. ¿Ya? Entonces, moraleja del día de hoy, de la clase número 15. Usemos los cables correctos, de las secciones correctas, conectemos la cantidad de cosas correctas en cada enchufe y no nos pasemos con los consumos, saquemos la cuenta, hagámonos una planilla de Excel con los consumos de cada parte del equipo, porque en la consola tenemos un consumo, en el escenario tenemos otro consumo, en el escenario hay que agregarle las luces que pongamos, hay que agregarle el amplificador de guitarra, el amplificador de bajo, los monitores, ¿ya? Todo lo que enchufemos a la corriente, en cada zona nosotros podemos hacer el cálculo del consumo. ¿Ya? Asesorémonos que tenga tierra y ahora conectemos todo bonito, todo ordenadito y todo marcadito. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, súper claro. Vaya, pues. Aquí el viejito maniático les va a insistir en el orden, pero les va a hacer bien, les va a ayudar. Les va a súper ayudar. Bueno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Para Manuel, que está en Chile, son de los eventos que me toca hacer todos los años con Gondwana. Buena. Sí, porque acá en Concepción, en la octava región, igual se hace el Rock Concepción. Claro, y tocan eso, de muchas bandas tocando y todo, una locura en el escenario. Y es una maratón, así como 2 días. Pero es gigante el sonido. ¿Viste? Entonces es un buen trabajo ese. Y además nosotros eventualmente nos toca. De hecho, en la iglesia donde me congrego a veces tenemos actividades donde tocan 2 o 3 bandas y hay que estar preparado para los cambios. Y me tocan a veces festivales como este. Me toca todos los años bueno, este año no por la pandemia, ¿no? Pero me toca el Vive Latino, que siempre me invita a Gondwana. Y en el Vive Latino no sé cuántas son por día. Son varios días y cada día son varias bandas. Y nos dan 30 minutos exactos para montarnos y sonar. ¿Ya? Entonces, la locura. Alcanzamos a hacer un line check, o sea que todo me llegue ya y con ustedes, con Gondwana, y nos fuimos. Y la primera canción es Tu Prueba de Sonido. ¿Ya? Pero se sale adelante, se puede. Queda bonito. Queda. De hecho, ahí estoy viendo mi antigua mochila todavía en la foto. Sí, no.
tremenda experiencia andar en esos eventos, el Vive Latino o este mismo evento grandote, etcétera. Son eventos geniales donde se aprende mucho de lo técnico. Y bueno, la escuela de 15 en el Festival de Viña también, pues, donde se trabaja mucho el tema del cambio de banda. Sí, harta pega ahí, me imagino de loco. Una locura súper organizada. Ahí se aprende mucho, no tan solo de lo técnico, sino de la parte logística, de una buena planificación. Porque ahí, fíjate que, aunque es un gran desafío técnico, cada vez se está logrando hacer con menos estrés. Entonces, está bien bonito. Bien bonito. Un día a lo mejor podemos hacer una explicación de cómo trabajan esos eventos. Sí, sería genial. Bueno, lo que estaba pensando era el tema de los ruidos, que a veces cuando me conecto en mi mesa, cuando toco los cultos para mi iglesia por Zoom, la guitarra siempre me está generando un ruido, que he tratado de apretarle el tierra y también bajarle la perilla que tiene para los decibeles, que se puede dejar como en tres posiciones, pero si la bajo mucho desaparece el volumen de la guitarra. Volumen nomás, pues, loco. ¿Cómo? Ahí le bajáis el volumen nomás, pues, con el atenuador de 3 Claro. posiciones. Entonces bajáis el volumen del ruido y el volumen de la guitarra, parejito. Ahí la gracia de hacer desaparecer el ruido. Entonces hay varios resguardos que primero tenéis que ver. Primero hay que ver que en el lugar, en la corriente haya tierra. Primero. Segundo, tienes que ver que la corriente del escenario esté en el mismo circuito que la corriente de la consola. Y en el circuito que la corriente de los parlantes. Claro. ¿Ya? Ahí hay un tema de diferencial que fíjate que precisamente en esta iglesia grande que estamos montando con el ingeniero que está a cargo de todo el montaje eléctrico, tuvimos varias reuniones y quedamos en preparar algo entre los dos al respecto. ¿Por qué? Y se las explico rápidamente. Yo he estado en eventos donde ponen una planta generadora eléctrica para sonido y otra para luces. Entonces después llegan con la pantalla y los de la pantalla se conectan donde les da la gana si no hay un productor que ponga orden, ¿verdad? Entonces pasa lo siguiente: si la pantalla la conectan en el generador de las luces, tenemos luces y pantalla en un generador, sonido en la otra. Pero de momento que yo quiero tirar un video con audio, en esa computadora de donde tiran el video, donde sale la señal de video hacia la pantalla y la señal de audio hacia el sonido, en esa computadora se te juntan las dos corrientes. No sé si lo agarras. Sí. He visto salir humo. Bueno, he visto salir humo. Ahí el error grave fue haber conectado la pantalla en la planta de iluminación. La pantalla siempre tiene que ir en la planta de sonido. Y llevado eso a aplicaciones más pequeñas, a veces en un solo recinto hay varios circuitos de electricidad. Y en el mismo circuito donde tienes todo el sonido, tienes que tener todo en el mismo circuito, tienes que tener también la pantalla. Las luces pueden ir aparte, pero las pantallas tienen que ir juntas con el sonido. Porque eventualmente vas a tirar un video con audio y ahí se juntan. Entonces, te aseguráis, porque tú en esta iglesia que estoy asesorando yo acá, ellos tienen un canal de televisión. ¿Sabes? En el canal de televisión reciben el audio, ellos tiran videos con audio. Entonces, todo este sistema eléctrico que se está armando va a alimentar todo el sonido y el canal completo. Claro. ¿Cachai? Que era algo que ellos ni han contemplado. Pero ahora sí van a quedar pro. Y las luces van a quedar aparte. Eso no es ningún problema. Y además pusieron pantallas LED. Entonces, el sonido, pantallas LED y canal de televisión, todo en el mismo circuito. Claro. ¿Viste? Todo genial. Sí. López. Para que no se... Voy a hacer la prueba. Mañana tengo culto de hacer la prueba, a ver si puedo
eliminar ese ruido que me molesta. O sea, la verdad es que para grabaciones, después cuando escucho buenos cultos, no queda ese sonido de la guitarra cuando toco. Pero yo en mis cascos, en los audífonos, No está sé. presente. Claro, me molesta. Claro, Mm. claro, sí te entiendo. Bajón, pues bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Mañana nos vamos a meter, ya vamos a salir de la electricidad y nos vamos a meter a amplificadores y bocinas. Mañana martes tenemos clases. O el miércoles. Miércoles. Ok. Estoy viejito, se me olvidan las cosas. Estamos atentos. Tienes que cuidar al viejito. No, pues el miércoles seguimos con la siguiente clase donde nos metemos a amplificadores, bocinas, los distintos sistemas de bocinas pasivas, de bocinas de varias vías, crossovers, procesadores y toda esa parte la comenzamos mañana. ¿Ya? Así que ahí van a quedar enfrentados para cualquier cosa que compren. Ok. Súper, pues. Entonces nos vemos el miércoles con la clase número 16 y casi llegando a la meta.